Hola, en este vídeo voy a explicaros cómo pasar de forma relativamente rápida una serie de preguntas en formato texto a formato GIF, siempre buscando la idea de importarla a la plataforma Moodle. No es un vídeo propiamente de la plataforma, pero sí es un vídeo de cómo crear de forma rápida las preguntas para insertarlas en la plataforma. Y complementa el vídeo que os grabé, el vídeo número 28, que hace referencia al importar el formato GIF en la plataforma. Bien, ya os decía en ese vídeo que nosotros podíamos adaptar las preguntas al formato GIF de forma manual, escribiendo, haciendo los cambios uno a uno, o bien podíamos crear macros. Las macros lo que nos permiten es hacer una serie de procesos automáticos, repetitivos, de forma automática. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es grabar al principio, la primera vez que hacemos ese proceso, la macro, y luego después, cuando la ejecutemos, lo que va a hacer la macro es simplemente repetir exactamente los mismos pasos que hayamos dado. Por eso, al grabarla es muy importante, primero, tener perfectamente claros los pasos que tenemos que dar, y segundo, tener claro que esos pasos sirven para esas mismas estructuras. Si vamos a intentar aplicar una estructura diferente, ya posiblemente no nos funcione. Todo eso lo vamos a ver ahora. Lo primero es, bueno, una macro es un programa dentro del editor de texto. Las macros se pueden grabar más o menos de la misma forma en OpenOffice, en OpenOffice, en el Writer de OpenOffice, en el Writer de LibreOffice y en el Word de la suite ofimática de Office normal y corriente, la que suele venir con Windows. En Word no sé exactamente qué paso hay que dar, pero imagino que son prácticamente los mismos. De todas formas, lo buscáis en Google, cómo grabar macros en Windows o en Word, y directamente os sale. En LibreOffice sí que os puedo enseñar los pasos directamente porque es el procesador de textos que yo utilizo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es en herramientas, opciones, ir a la parte de LibreOffice avanzado y aquí asegurarnos que está marcada activar grabación de macros. Normalmente está desactivada por defecto, hay que marcarla para poder grabar macros. Esto es lo primero, sin esto no podemos grabar macros. Entonces le damos a aceptar y ahora ya podríamos grabar macros. ¿Cómo se graba una macro? Pues le tenemos que dar a herramientas, macro, y aquí grabar macro. Lo importante es que la macro va a reproducir todos los pasos que nosotros hagamos, pero los movimientos con el ratón no. Si yo hago clic en algún sitio, eso la macro no lo va a entender. La macro no va a hacer clic en ningún sitio, ¿vale? La macro va a hacer todo lo que yo hago en el teclado, pero con el ratón normalmente no. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Queremos adaptar esta pregunta al formato GIF. Para adaptar esta pregunta al formato GIF, nosotros lo primero que tenemos que hacer, el manual lo tengo aquí, lo que pasa es que ahora justo no lo tengo delante. Bueno, espérate, lo voy a abrir a la vez. Tengo las dos ventanas delante y así lo estamos viendo. Para hacer esta pregunta en formato GIF, teniendo en cuenta que esta pregunta de aquí es una pregunta de selección única, la primera que vamos a hacer es una pregunta de selección única, que son preguntas tipo test de toda la vida. Lo primero que tenemos que hacer es poner el nombre con dos puntitos. Bueno, pues entonces ya voy a pasar a grabar la macro. Aquí le damos a herramientas, macro, grabar macro. Aparece aquí el icono de grabar la macro. Entonces voy a hacer clic en la primera línea. A partir de ahora todos los pasos que yo dé van a ser grabados. Hacer clic no, pero lo que yo escriba sí. Entonces, el principio de la pregunta, vaya por Dios que la macro ha caído ahí encima. El principio de la pregunta empieza por 2 puntos. Pues yo aquí escribo 2 puntos, otra vez 2 puntos, y ahora me voy al final. Para no darle espacios, porque yo lo que quiero irme al final de la línea, le doy a la tecla fin y se va al final de la línea. Escribo otros 2 puntos y otros 2 puntos. Con eso ya estaría completo el nombre de la pregunta. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Escribir el título de la pregunta, que no tiene nada. Entonces yo me bajo a la línea y me voy al final de la línea, le doy a fin, y entonces con eso a la tecla de abajo se baja la línea de abajo y con la tecla fin se va al final de la línea. Ya está al final de la línea. Entonces ahora que está al final de la línea yo le doy a intro, pulso el enter y ahora estamos aquí ya. Ahora aquí vamos a introducir una llave. Para introducir la llave, mi teclado al gráfico
y la tecla entre la ñ y la C con cedilla, pero si no, le damos a insertar aquí. Bien, ahora ¿qué hacemos? Nos vamos a bajar a la línea de abajo, nos bajamos a la línea inferior y le vamos a dar a inicio para que se vaya al principio de la línea. Caiga donde caiga, se va al principio. Y ahora escribimos un igual. Escribimos un igual, nos vamos a la línea de abajo y le damos a inicio para que se vaya al principio otra vez. Se va al principio de la línea y ahora vamos a escribir este símbolo de aquí, que es la virgulilla esta de aquí, que es, en mi teclado está en el al gráfico 4. Si no, la buscamos en los símbolos. Le damos hacia abajo y le damos a inicio otra vez por si al bajar no se ha ido a inicio, porque la letra primera se estrechita. Y ahora este lo vamos a insertar de la otra forma. Le damos en insertar, carácter especial, insertar símbolos, depende del procesador que tengáis. Y entonces le vamos a insertar este símbolo. Aquí tenéis todos los símbolos disponibles para este tipo de letra. Pues le damos a este de aquí, le damos a insertar y ya ha aparecido aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Nos vamos a la línea de abajo, le damos la flecha hacia abajo, cerramos la llave al gráfico, cerrar la llave y ahora le damos a Enter para que nos haga una línea con la pregunta de abajo. Esta estructura de aquí ya tiene esta estructura de aquí. 2 puntos entre el nombre de la pregunta, el enunciado, un intro, la llave, empieza por igual, empieza por la virgulilla y se va al final a la línea. Ya habríamos acabado de grabar la macro. ¿Qué hacemos? Pues le damos a finalizar grabación. En la barra de herramientas de la macro, finalizar grabación. Y ahora nos lleva a la página de guardar las macros. Las macros se organizan en distintas bibliotecas y módulos. Las bibliotecas es como si fueran las carpetas y los módulos son archivos que tienen dentro las macros. Entonces, yo aquí en mis macros, si tenéis OpenOffice o LibreOffice, aparecerán mis macros y estándar solo. Yo aquí creé dentro de mis macros que tenía una biblioteca que se llamaba archivo GIF, porque he estado haciendo muchas macros para esto. Pero podéis grabarlo directamente en estándar. Si pincháis en estándar, aparece módulo 1, podéis pinchar directamente en módulo 1 y grabarla aquí. Yo las tengo todas localizadas en archivo GIF y creé ahí dentro un módulo. Podéis crear biblioteca y módulos y lo tenéis organizado. Y aquí, si vais dentro del formato, yo tengo un montón de macros guardadas aquí. Esto, como es una pregunta que tiene 3, pues les vamos a poner preguntas con 3 opciones. Esta macro la grabé antes y está mal grabada, entonces la voy a sobreescribir. Si no, escribiríamos aquí pregunta 3 opciones y le damos a guardar. Muy importante es que el nombre de la macro no puede tener espacio. Entonces, o se le ponen estas rayitas debajo o se pone todo seguido. Entonces, pregunta 3 opciones, le vamos a dar a guardar. Dice, esta como la estoy sobreescribiendo y le voy a decir que sí, que la quiero sobreescribir. Muy bien. ¿Con esto qué he conseguido? Pues yo he conseguido que se graben esos procesos que yo he seguido aquí. Vale, entonces yo ahora, ¿cómo ejecuto esa macro? Si me vengo al principio de esta pregunta y le doy a ejecutar la macro, va a hacer exactamente los mismos procesos que yo he grabado. Pero ¿cómo hago para ejecutar una macro? Hay distintas formas. Yo puedo insertar un botón y que cuando le dé al botón se ejecute la macro, o bien puedo crear una barra de herramientas, que es lo que voy a hacer ahora. Lo voy a ampliar para que se vea mejor. Entonces, vamos a darle a ver, que es donde están las barras de herramientas en el LibreOffice, barras de herramientas y aquí abajo del todo, personalizar. Y vamos a personalizar las barras de herramientas. Yo quiero crear una barra de herramientas nueva. Estoy en barras de herramientas, en ámbito LibreOffice Writer, no, yo quiero crearlo solo en este archivo. Porque esto va a ser una macro que yo solo quiero crear, una barra de herramientas que yo solo quiero crear en este archivo. Estas son las barras que hay, pero yo voy a crear una barra nueva. Aquí me abriría cualquiera de las barras que ya existen, pero yo quiero crear una nueva específica. También lo puedo poner en una barra de estas de las que haya, pero voy a crear una barra específica para mí, que la voy a llamar añadir, para añadir una nueva barra, y aquí le vamos a poner Moodle. Bien. Entonces, y aquí me dice que dónde lo quiero guardar, pues lo quiero guardar solo en este documento. Vamos a aceptar. Ya tengo una barra nueva que no tiene nada, no tiene ningún botón. Vamos a meterle cosas aquí a esta barra de herramientas. Aquí está todo lo que nosotros podemos incorporar en la barra de herramientas, pero yo voy a elegir de aquí solo las macros, porque aquí me sale cualquier cosa de OpenOffice, yo quiero solo las macros. Y aquí me salen todas las macros que hay. Las macros de LibreOffice yo las voy a quitar aquí,
le voy a dar ahí y se quitan, y entonces ya aparecen solo mis macros. Y dentro de la carpeta archivo GIF estaba la carpeta formato, y aquí estaban todas las que yo he grabado, y entre ellas la pregunta 3, opciones, que es la que acabábamos de grabar. A vosotros aquí no os va a salir nada. Todos estos son las macros que yo he creado en todos estos días, investigando sobre esto. Vale, pregunta 3 opciones, y le damos a la flechita y ya está en la barra de herramientas. Simplemente le damos a aceptar, y daos cuenta que aquí nos ha aparecido una barra de herramientas nueva que se llama, en la que aparece una cosa que es preguntas 3 opciones, que no tiene icono. Yo le puedo poner un icono si quiero, pero ahora, como esto es para explicaroslo rápido, tampoco me voy a complicar la vida. Si nos damos cuenta, en ver, barra de herramientas, ahora aparece una barra de herramientas que se llama Moodle, que es la nueva que yo acabo de crear y que está visible. Si yo la pincho, desaparece. Si le doy otra vez a ver, barra de herramientas, barra de herramientas, y le doy aquí a Moodle, pues ya aparece otra vez. Incluso la puedo sacar. Si yo pincho en estos 3 puntitos, me la traigo para donde yo quiera. La puedo poner por ahí en cualquier sitio. Vale. A ver, las macros no son inteligentes. Las macros son programas que hacen lo que yo le he dicho que haga. Entonces, esta macro lo que hace es, en una pregunta que tiene la primera línea el nombre, la segunda línea el enunciado, la tercera línea una respuesta válida, la cuarta línea una respuesta que no es válida y la quinta línea una respuesta que no es válida, me aplica esa macro y me aplica esa estructura. Si yo intento aplicar esa macro a esta estructura, vamos a tener un problema, y es que esta no tiene 5 líneas. Esta pregunta tiene 6 líneas. Entonces, no nos va a hacer la macro como nosotros queremos. Esta macro solo serviría para las preguntas que tienen 5 líneas. Por ejemplo, para que no os desilusionéis, veáis cómo sirve antes de empezar. Esta pregunta de aquí, yo una vez que he creado la macro me pongo delante, que es donde estábamos cuando empezamos a grabar la macro, y le doy aquí, y me hace la estructura inmediata. Esta es la ventaja, que se tarda un poco, es que es muy rápido. Para esta, lo mismo, son 5 líneas igual. Para esta, 5 líneas, lo mismo, igual. Esta no tiene 5 líneas, esta tampoco. Esta tiene dobles líneas por ahí, esta también. Esta tiene 5 líneas. Pues le damos aquí, pum, ahora, hecha. Esta, hecha. Es que esta es la ventaja de... Esto es lo que hace que el proceso sea muy rápido. Entonces, esta está aquí, esta está aquí. Fijaros lo que yo tardaría en crear una pregunta de estas características en la Moodle. Tengo que entrar, tengo que escribir el nombre. A ver, tampoco es tan largo, pero tengo que estar... Daos cuenta lo que yo tardo en convertir estas preguntas. Es que no estoy tardando nada. Y porque os estoy explicando. Si no estuviera explicando, yo iría mucho más rápido, porque lo voy haciendo todo ahí a lo loco. Venga, esta también. Y vale, ya hemos llegado a las que tienen líneas dobles. Esta no, esta también tiene 5 líneas. Perfecto. Bien. Estas son otras preguntas que ahora le vamos a dar formato también, para que veáis que no todos los formatos son exactamente iguales. Hay algunas cosillas que que no es tan fácil. Os estoy haciendo un ejemplo realista. Es fácil, pero no es tan fácil como llegar y aplicar una macro a todo. Me voy a poner la situación real. Vale, ¿qué hago con esta? Pues con esta macro no me merece la pena estar haciendo muchas historias raras. Podría, si tengo muchas con estas opciones, puedo grabar una macro nueva que sirva para este caso concreto. La única diferencia es que aquí hay 2 líneas. Si tuviera muchas, ya os digo que merece la pena, pero hay un par de ellas, porque esta ya es diferente, porque la otra línea la tiene aquí. Entonces es preferible aplicar esta misma macro. Yo aplico esta macro y ahora arreglo los fallos. El nombre me lo ha puesto bien, la pregunta está bien, aquí abre la pregunta. ¿Cuál es el único problema? Que la llave me la ha puesto aquí y me ha creado un intro aquí. Pues entonces yo me vengo aquí, le doy a borrar para atrás, borro para atrás todo, volumen disponible. Y ahora aquí yo me vengo manualmente aquí al final e inserto una llave. Tardo menos en insertar una llave que en insertar los 2 puntos, abrir la llave, poner igual, irme al símbolo, es mucho más rápido. Siempre buscamos la rapidez. Aquí hacemos lo mismo. Ya está creada la estructura, pero me falla aquí. Entonces el fallo estaba aquí, lo voy a suprimir, se me viene esto junto, y ahora aquí entonces le doy a un intro y meto otra llave. Este me va a fallar en otro sitio diferente. Si yo le doy aquí, me falla porque el error está aquí. Si os dais cuenta, esto me lo llevo para atrás. ¿Por qué estoy borrando las líneas? Para que no me meta un intro, un salto de línea ahí. Lo que me está fallando es esto de aquí. Esta no tiene que estar aquí. Aquí tiene que estar este símbolo. Pues yo lo inserto a mano. Y entonces aquí pongo el otro símbolo. Claro, si hubiera muchas de estas con esa misma estructura, me merece la pena grabar otra macro. ¿Qué es lo que pasa?
a esta hora va bien. ¿Qué es lo que pasa con esta? No, con esta no, esta tampoco, esta lo tengo que hacer más. Esto fuera de aquí, esto fuera de aquí, aquí le ponemos una virgulilla esta y aquí le ponemos un gráfico. Esta también tiene por aquí errores, esto no aquí, esto no aquí. Vale, ahí no hay un intro. Ahora aquí le meto la otra virgulilla y aquí, como veis, lo estoy haciendo realista, totalmente realista. No me estoy inventando cosas ni estoy aquí vendiendo la moto de nada. Esto es simplemente para que veáis cómo se hace en una situación totalmente real. Estas son las preguntas que yo he subido en el vídeo de mi clase de segundo de la ESO. La he creado hace un rato y la he dado formato exactamente así, igual que lo estoy haciendo ahora. Lo que pasa es que lo estoy haciendo para que lo veáis. Es verdad que estas preguntas pues no me he dado cuenta y me han quedado muy largas. Es raro porque normalmente las opciones no suelen ocupar tanto espacio. Si tenéis opciones que sean todas más o menos homogéneas, pues es mucho más rápido el proceso. Como veis, es nada más que ir dándole al botón y fuera. No hay que andar con historia. Daos cuenta, todas estas están ya. Y aquí tenemos unas cuantas que tienen dos líneas en el enunciado. Entonces, para esta sí voy a hacer una macro. Vamos a grabar otra macro. Le damos a herramientas, macro, que no se me mueva esto mucho, grabar macro. Todo lo que haga a partir de ahora se graba. Hago clic al principio, me sale mejor grabar una macro, he metido los 2 puntos, fin para que se vea al final de la línea, meto otros 2 puntos, bajo hasta abajo, bajo otra vez hasta abajo, le doy al fin para que se vaya al final de la línea, le doy a intro, escribo una apertura de llave, me voy hacia abajo, le doy a inicio, escribo un igual, me voy hacia abajo, le doy a inicio, escribo un símbolo de estos raros, me voy abajo, inicio, símbolo de estos raros, fin, intro, y aquí escribo la llave de cierre y ya estamos listos y le doy a finalizar la grabación. ¿Y a esta cómo la llamo? Pues a esta le voy a llamar, que la hice antes también, pregunta 3, opciones 2, por ejemplo. Pregunta 3, opciones 2. Le damos a guardar. ¿Sí? Y entonces ya tengo otra macro, pero claro, no está en la barra de herramientas. ¿Cómo la pongo en la barra de herramientas? Muy fácil. Selecciono con el botón derecho en cualquier sitio de la barra de herramientas, bueno, en la zona gris parece, y me dice aquí personalizar barra de herramientas. Personalizamos la barra de herramientas. Estos son los botones que hay en la barra de herramientas. Aquí es lo que yo puedo incorporar. Volvemos a buscar las macros y quito las macros de LibreOffice. Las mías está en pregunta 3, opciones 2. Le voy a aceptar. Ahí no es perfecto. Pregunta 3, opciones 2. Le doy a la flechita para que se meta. Ahora ya sí está. Y entonces ahora aceptar. Y ya la tengo aquí, mi otra macro. Entonces, esta pregunta que tiene doble línea el enunciado, me la hace perfecta. Esta pregunta que tiene doble línea el enunciado, me la hace perfecta. Esta pregunta que tiene doble línea el enunciado, me la hace perfecta. Estas están. Esta pregunta que tiene doble línea el enunciado, me la hace perfecta. Esta pregunta tiene un fallo y es que no tiene enunciado. Vamos a poner un enunciado. Indica la respuesta correcta. Indica la... No me da cuenta. Vale. Pues tiene un enunciado y varias líneas, me va a fallar cuando aplique cualquiera de las dos macros, pues le doy a la pregunta, a la macro de una línea nada más y la arreglo manualmente. Esta la tengo que arreglar aquí, suprimir, le doy espacio, aquí meto la virgulilla, vale, y ahora le damos al intro y le damos al cierre de la línea y ya está perfecta. Y ya veis que hemos creado las 30 preguntas, hemos adaptado las 30 preguntas creando las macros, explicando el proceso. Cuando yo tenga las macros creadas, pues claro, esto lo voy a hacer para un documento, pero yo en otros documentos voy a tener preguntas con 5 líneas iguales que estas, pues ya teniendo la macro ya lo único que tengo que hacer es utilizarlas, ¿vale? Es rápido.
Bien, ¿qué hacemos si tenemos otras preguntas diferentes con otras líneas diferentes? Pues tengo que grabar otras macros diferentes. Como veis aquí tengo distintas opciones. Aquí tengo preguntas con 4 líneas. Aquí tengo preguntas con 5 líneas. Y aquí tengo preguntas con 4 líneas pero que tienen su índice. Pues vamos a ver cómo se hace esto. Bueno, lo primero es las de 4 líneas. Como tenemos preguntas con 4 líneas, vamos a grabar otra macro. Herramienta, macro, grabar macro, me voy a cualquiera de estas, por ejemplo la última, me pongo delante, 2 puntos, fin, 2 puntos, 2 puntos. Me voy hacia abajo, esta la voy a hacer diferente, me voy hacia, bueno, venga, si me voy al fin, al final, le doy a intro, escribo la llave de apertura, me voy hacia abajo, le doy a inicio, escribo el igual, me voy hacia abajo, le doy a inicio. Ahí le daba inicio también, me diréis, ¿por qué le da inicio si está al principio? Porque al darle a la flecha hacia abajo puede que no nos baje la primera letra, puede que nos baje la segunda, entonces por eso siempre me voy, le doy a la tecla inicio para irme al principio, le doy hacia abajo, le doy a la tecla inicio, ya estoy al principio, al gráfico, 4, es que eso me pasó los primeros días, por eso lo estoy haciendo así. Le doy a la tecla fin, le doy a intro y entonces le damos a la llave. Y ahora ya estaría grabada la macro para 4. Entonces, finalizar grabación y le vamos a poner por nombre pregunta 4 opciones. Igual que esta sí pregunta 3 opciones, pues pregunta barra baja 4 barra baja opciones. Pregunta 4 opciones, guardar. Y ahora la vamos a incorporar aquí, botón derecho, personalizar barra de herramientas, todas las órdenes solo macros. Quitamos estas macros de aquí y buscamos la que se llama pregunta 4 opciones, le damos aquí para que se cree, le damos a aceptar y ya la tenemos aquí. Pues entonces esta se aplicaría a esta que tiene 4 opciones, se aplicaría a esta que tiene 4 opciones, se aplica a esta que tiene 4 opciones, y ya veis que es inmediato. Venga, y ahora a esta de aquí, todas estas tienen 4 opciones, ojo, todas 4 opciones y la primera es correcta, ¿vale? Pues 4 opciones la primera correcta, 4 opciones la primera correcta, 4 opciones la primera correcta y 4 opciones la primera correcta. ¿Veis qué rápido es? Bien. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el problema? Que aquí hay superíndices. Para escribir un superíndice, nosotros en las preguntas, si lo vemos en el manual, tenemos que incorporar un código correspondiente. Vamos a ver si yo me acuerdo dónde dije esto. Aquí está. Hay que utilizar el código HTML para los subíndices, para los superíndices, negritas, cursivas. Bueno, es verdad que los formateos especiales dan problemillas, dan un poco coñazo, si me permitís. Entonces yo tendría que hacer esto, tendría que escribir sub delante del subíndice o sub si es un superíndice. En este caso, como tengo mucho, pues voy a grabar otra macro. Entonces me pongo, bueno, vamos a darle primero a grabar macro, porque ya sabéis que lo primero no, macro, grabar macro. Me vengo delante del superíndice. A ver, ¿por qué no lo hago uno a uno? Porque son muchos. Entonces es preferible grabar una macro. Como van a ser muchos y esto lo voy a usar muchísimas veces más, pues entonces lo grabo directamente. Me pongo delante. ¿Qué tengo que escribir cuando yo voy a poner un superíndice? Tengo que darle al signo menor que o mayor que, según desde el lado que se vea. Escribo sub porque es superíndice y cierro. Y ahora me voy después, pero daos cuenta, después aquí hay unos que tienen 2 superíndices y hay unos que tienen un superíndice. Entonces voy a tener que hacer 2 macros diferentes, porque esto da la casualidad que están al final de la línea, pero si yo tengo un superíndice por medio, pues no lo sé, pero me acabo de dar cuenta que para estos que están al final de la línea puedo darle al final de la línea. Vale, pues vamos a aprovecharlo. Le damos entonces ahora a fin para que se vaya al fin. Joder, pues no nos sirve. Vale, pues entonces esta macro la tengo que cerrar, porque ya ahí hay, quiero cancelar la grabación, sí. Nada, no hemos hecho nada. Quería hacer una cosa, pero como hay espacios metidos detrás, pues no me sirve, porque si lo doy a fin se me va al final y depende de los espacios, no me queda bien. Repetimos, no he dicho nada. Herramientas, macro, grabar macro. Empezamos. Nos ponemos delante. Tecla menor que, sub, cerramos, le doy 2 espacios, 1, 2, tecla menor que casi no se ve pero está ahí, ahora lo pongo más grande para que lo veáis, escribo una barra, sub y
cerramos espacio y le doy a finalizar grabación. Ahora lo voy a poner grande para que veáis lo que me ha escrito. Finalizar grabación y esta la vamos a poner superíndice 2, lo tengo aquí grabado el otro día. ¿No veis? Esta macro ya la había hecho el otro día, la tengo como superíndice 2. Guardar. Por eso os decía que cuando hacemos varias veces una macro, pues ahí la tenemos para siempre. Entonces, no, esto es un coñazo, de un jaleo la primera vez que lo hacemos, pero luego cuando lo hacemos más, cuando lo vamos a utilizar más veces después, pues se agradece. ¿No lo veis? Ahí está el código escrito, ¿veis? Sería el superíndice más para el lado, el superíndice con la barrita. ¿Esto es necesario quitarle el superíndice? Da igual, porque como luego lo vamos a pasar a texto plano, no se va a enterar de nada. Entonces voy a poner los superíndices aquí, ya que os he puesto este ejemplo, lo voy a acabar. Personalizar barra de herramientas. Vamos a meter los dos superíndices para acabarlo ya rápido. Pues ya habéis visto más o menos la idea. ¿Dónde están los superíndices? Superíndice 1 y superíndice 2. Vale, ya está, venga, aceptar. Que no quiero alargar tampoco mucho el vídeo. Si me pongo aquí, le doy al superíndice 2, ya me lo hace automáticamente. Si me pongo aquí, le doy al superíndice 1, me lo hace automáticamente. Me pongo aquí, superíndice 1, me pongo aquí, superíndice 2, me pongo aquí, superíndice 1, me pongo aquí, superíndice 1, me pongo aquí, superíndice 2, me pongo aquí, superíndice, este 1 y ya está. Voy a hacerlo más pequeñito porque si no me pierdo un poco. Bueno, y ya que aquí hay uno. Superíndice 2, superíndice 2, superíndice 1 y ya están todos. Y esto de los subíndices y los superíndices en química lo utilizamos mucho y es un infierno. Para esto es verdad que es un infierno, pero bueno, teniendo las macros preparadas no hay ningún problema, se hace rápido. Y ya grabo la última macro y nos vamos. Vamos a ver, la última macro sería, por ejemplo, para hacer una pregunta que sea de opción múltiple con dos opciones. Con dos opciones. ¿Y cómo se hace una pregunta de opción múltiple con dos opciones? Esta de aquí. El nombre de la pregunta y el título es exactamente igual. Vamos a grabar la macro ya directamente. Herramienta, macro, grabar macro. Dos puntitos. Dos puntitos. Fin. Dos puntitos, dos puntitos. Nos vamos para abajo. Fin, al final de la línea. Un intro. Metemos una barra y ya estamos aquí. Ya hemos hecho esta primera parte. Ahora, tengo que escribir esto. Como va a haber dos preguntas correctas, le vamos a dar el 50% a cada una de las preguntas correctas. Esto ya lo leéis tranquilamente en el manual, que también lo voy a poner en la descripción del vídeo. Entonces, nos vamos para abajo, le damos a la flecha hacia abajo. Flecha, es que justo ha grabado en ese momento. Flecha hacia abajo, le damos, no sé si esa autograbación tendrá efecto en la macro, me vaya a permitir que lo cierre y lo vamos a rehacer si quiero perder estos pasos, porque no me fío de que el proceso de autoguardado haya afectado a la macro. Venga, vamos a grabarla otra vez, perdona, macro, grabar macro. Venga. Ahora sí, nos ponemos ahí al principio, doble, dos puntos, final, doble, dos puntos, nos vamos a la línea abajo, nos vamos al final, le damos a un intro, metemos una llave, nos vamos para abajo, le damos a inicio y ahora en vez de escribir un igual, escribo el simbolito este, el símbolo del tanto por ciento, 50, acabo el tanto por ciento, me voy a la línea de abajo, le doy a inicio para que se vaya al principio, el simbolito este, el símbolo del tanto por ciento, 50, el símbolo del tanto por ciento, y ahora la incorrecta, la falsa. Las falsas se van delante con una virgulilla. Si eso se dice virgulilla, yo no sé si es virgulilla. Le damos a inicio, yo creo que sí. Al gráfico 4, que es mi ordenador, le damos hacia abajo, inicio, otra vez este símbolo, hacia abajo, inicio, volvemos a escribir otra vez este símbolo. Al final, fin, le damos a intro y escribimos la llave de cierre y le damos a finalizar grabación y a esta le vamos a poner pues múltiple 5, por ejemplo. Pregunta múltiple 5 le vamos a poner. Estamos en formato, nombre, pregunta, barra baja, múltiple, barra baja, 5.
guardar. Y ahora la vamos a poner en nuestra barra de herramientas, personaliza barra de herramientas, todas las opciones, macros, y aquí quitamos esto de aquí, estamos en los macros de LibreOffice, vemos mis macros y le hemos puesto, como no, pregunta múltiple 5. Vamos para acá y aceptar. Y ya las tenemos aquí, aquí está la pregunta múltiple 5. Entonces tenemos aquí otra pregunta múltiple con 5 opciones, nos ponemos al principio, pregunta múltiple 5, otra con 5 opciones, pregunta múltiple 5, otra con 5 opciones, pregunta múltiple 5. Y con este proceso, como podéis ver, ya tenemos todas nuestras preguntas escritas con formato de OpenOffice. Estas se ven, de OpenOffice, de formato GIF. Si queréis, para verlo más claro, las voy a pinchar y me las voy a llevar las voy a seleccionar todas y las voy a copiar al archivo de texto. Control C, Control V para verlas. Y aquí las podemos filtrar mejor porque aquí se ven mejor los espacios. Esto es como el blog de notas, pero de Ubuntu. El blog de notas de Windows, pues funciona, el Notepad, o como se llame, funciona exactamente igual. Y aquí ya podemos echar un vistazo y repasamos una a una las distintas preguntas y vemos que todo más o menos están correctos. Si nos vamos para abajo, los superíndices, como podéis ver, pues ya no aparecen en su índice y superíndice, sino que aparece con el código correspondiente. Y poco más que contaros. De esta forma, utilizando las macros, hemos pasado todas las preguntas a formato GIF para importarlos como preguntas. Puede parecer largo, puede parecer complicado. La primera vez que uno lo hace es verdad que es relativamente difícil, pero vosotros pensad que tenéis que hacer 40 preguntas de 7 temas para cada curso. Eso al final, a la larga, es muchísimo tiempo y de esta forma la verdad es que se aligera bastante. De todas formas, si no os sentís cómodos con esta forma de hacerlo, pues nada, poquito a poco en la plataforma Moodle, una a una, y así se van haciendo sin problema. Ya sabéis que cualquier cosilla que tengáis, cualquier duda, cualquier cosa, pues a los comentarios.